días, estamos en Tribuna Política. Recuerde que todos los días, de lunes a viernes, usted nos puede seguir, no solo a través de Extra TV Canal 42, sino a través de Radio América HD o en 780 AM. De igual manera, a las 11 de la noche usted puede ver el reprise de cada uno de estos programas, donde lo que procuramos es que cada uno de nosotros, los costarricenses, podamos tener información a nivel político de forma inteligente, que realmente comprendamos que la política no es todo lo que normalmente se nos dice que es, y que nuestro voto en el 2018 realmente sea un voto pensado, un voto analizado, un voto inteligente, que realmente nos lleve a tomar las decisiones correctas por el bien de Costa Rica y de cada uno de nosotros los que habitamos este hermoso país. Hoy aquí en Tribuna Política no solo me acompañan dos de los expertos que ya ustedes conocen, a quien saludamos, al señor Sergio Araya y a la señora Argentina Artavia. Bienvenidos, muy buenos días. Y sino que muy orgullosamente hoy está con nosotros el señor Manrique Jiménez, ex magistrado, una persona conocedora de la parte legal de nuestro país, sino también quien formó parte, fue miembro de la comisión de notables que en su momento estudiaron todo lo que es nuestro aparato estatal y dar propuestas de cómo poner a caminar este país. Así que literalmente, bienvenidos y bienvenido, don Manrique. Igualmente, muchas gracias. Hoy, como ustedes vieron, el día de ayer estuvimos hablando sobre el tema de gobernanza o gobernabilidad. Realmente las diferencias entre ellas, un poco sí, qué tan gobernable es el país, ya que nos han vendido esa discusión de que somos un país ingobernable, ¿verdad? Entonces ya ayer estuvimos platicando un poquito con don Gustavo y don Rothschild este tema, pero hoy vamos a ver y a conocer cómo está formado en alguna medida el aparato estatal y, por supuesto, seguir con el tema de la gobernabilidad y ver en la figura del señor Manrique Jiménez y los especialistas en los diferentes temas, realmente hasta dónde sí, hasta dónde no somos gobernables y hasta dónde puede, o ejemplo, la pregunta que siempre se hacen muchos costarricenses: ¿realmente manda el presidente de la República? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Muy bien, sobre cada una de estas cosas vamos a estar platicando. Así es que, bienvenidos, y si gustan iniciamos con don Manrique para aprovecharlo al máximo y preguntarle, don Manrique, ¿cómo está realmente organizado, cómo está planteado el Estado costarricense? Bueno, primero, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por supuesto a las señoras y señores que nos están observando. Por supuesto, es importante el tema porque tiene mucha relación con lo que ustedes están señalando, es decir, el Estado se ha vuelto un Estado inoperante, digámoslo así, porque realmente no se cumplen principios básicos que están en el ordenamiento jurídico por múltiples factores que podemos analizar, pero realmente uno de los problemas fundamentales que están es que no se sigue con los principios básicos del servicio público, que están expuestos tanto a nivel de la Ley General de Administración Pública como a nivel de la jurisprudencia constitucional, como por ejemplo es el principio de igualdad, el principio de eficiencia, el principio de eficacia, el principio de continuidad de los servicios públicos, debida rendición de cuentas, transparencia, también la obligación que tienen las administraciones públicas en general de adaptar todo su esquema, toda esa estructura de actividad a los cambios que vengan desde el punto de vista de hecho y desde el punto de vista jurídico. Es decir, la administración no puede dejar de funcionar, no puede dejar de ser eficiente, no puede dejar de ser eficaz, y lo es. Entonces ahí entramos en un vacío inicial. ¿Qué pasa si los funcionarios públicos no cumplen con su deber? ¿Qué pasa si no cumplen con el principio de legalidad? ¿Qué pasa si los funcionarios públicos son omisos en el ejercicio de sus potestades obligadas conforme a ese principio de legalidad? Entonces ahí entramos también en elementos importantes que nuestro Estado requiere. Por ejemplo, un fortalecimiento del Ministerio Público. Estoy convencido. Las administraciones públicas no funcionan si no hay un Ministerio Público fuerte, con todo el apoyo necesario para llevar a cabo las investigaciones del caso y, por supuesto, sancionar eventualmente, no solo desde el punto de vista administrativo, sino penal, frente a los funcionarios que incumplan con sus deberes en perjuicio de los intereses públicos, porque básicamente las administraciones públicas y los funcionarios públicos están ahí para servir al interés público, que es el norte
definido por ley para que se lleve a cabo la ejecución de todas las directrices, órdenes, lo que dispone el ordenamiento jurídico escrito y no escrito, y llevar adelante esa satisfacción de manera puntual como lo exigen los principios del servicio público. Ese es uno de los aspectos importantes. Aquí se dice muy bien que el presidente de la República tiene poderes, pero los tiene formalmente, no materialmente. Es cierto, en la Ley General de Administración Pública se dice, por ejemplo, que el presidente es el máximo jerarca de la administración pública, e incluso hay un precepto en la Ley General de Administración Pública donde se dice que el Poder Ejecutivo puede dictar políticas, directrices, desde el punto de vista incluso de organizar mejor, planificar todo aquello relativo con los entes descentralizados. Y se han presentado acciones de inconstitucionalidad y la Sala Constitucional ha reiterado de que no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en un Estado es indispensable la coordinación, la planificación, la ordenación, que haya una armonía en función de ¿qué? En función de la satisfacción de los intereses públicos, debidamente organizados y coordinados desde el punto de vista práctico, todas las administraciones, incluyendo las municipalidades, por supuesto. No sé. Ahí los dejo para que preguntemos y estemos más activos, por supuesto, porque... No, muy interesante lo que planteaba de inicio don Manrique, y sobre todo en esto último. Vamos a ver, uno de los grandes elementos que cuestiona, digamos, la ciudadanía y que genera este tipo de desafección, inclusive con lo electoral, es que justamente se nos ha proyectado, especialmente en campañas electorales, que los que aspiran a la presidencia de la República realmente van a tener la capacidad de resolver prácticamente todos los problemas que aquejan a la ciudadanía, hasta los más elementales y desde luego los más complejos. Pero como usted acaba de señalar, aunque el marco jurídico aparentemente le da ciertas potestades, no tal vez en ese plano tan exagerado que la gente lo visualiza o que los propios aspirantes proyectan a través de las campañas, pero en la realidad eso no ocurre. Y vemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, presidentes que señalan que no pueden intervenir en decisiones que son acometidas por juntas directivas de instituciones autónomas, aduciendo justamente ese tema de la autonomía. Entonces le pregunto, ¿cómo lograr compatibilizar el tema de las instituciones descentralizadas con justamente esa coordinación que usted menciona? ¿La legislación que existe actualmente es suficiente? ¿Es una falta tal vez de voluntad política para aplicar lo que ya hay? ¿O como ustedes inclusive lo estudiaron en esta comisión de la que usted formó parte, de alguna forma hacen falta otros elementos que deberían de incorporarse? Adicional al que ya usted mencionó, de mayor control desde el Ministerio Público para exigir el cumplimiento de las funciones y eventualmente sancionar a aquellos que no lo hagan. Sí, hay aspectos importantes que vamos desde la base, digámoslo así. Me parece, e incluso aquí en las propuestas que dimos en su momento con la Comisión de Notables, es importante señalar que se requiere un cambio sustancial, no necesariamente largo, es muy puntual. Por ejemplo, de lo que es el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. No puede ser que en nuestro medio, a veces, grupos minoritarios impiden que la voluntad mayoritaria no se ejecute. Eso no puede ser en una democracia, porque realmente quien manda en una democracia, quien dispone en última instancia, digamos, los parámetros a seguir desde el punto de vista político, legal, etcétera, son las fuerzas de mayoría, sin perjuicio de las de minoría, obviamente, claro. Porque la democracia el problema es precisamente que es un gobierno o es un Estado de mayorías y minorías, que hay que respetar, pero eso no significa que la voluntad de la minoría pueda evitar, truncar, impedir que la voluntad de la mayoría se manifieste materialmente, o sea, que se ejecute la voluntad de la mayoría. Eso es uno de los problemas que realmente tenemos en nuestro sistema. Otro aspecto importante que aquí se señala también es la necesidad de irnos acercando a un régimen parlamentario, sin perjuicio de dar en un vuelco radical de 180 grados. Yo sí creo en el sistema parlamentario por múltiples factores. Ya nuestro sistema, digamos, bipartidista ya murió. O sea, ya no hay vuelta para atrás. Cada vez hay más participación de grupos políticos, hay una gran pluralidad, hay grandes fuerzas políticas que necesitamos que haya una mayor coordinación en el ejercicio de las funciones y que los representantes del Ejecutivo, por lo menos el que representa al Ejecutivo,
esté activo dentro del Parlamento para efectos prácticos de un mayor control, de un mayor rendimiento de cuentas, de que sea parte precisamente del Parlamento y estén ahí los controles también ciudadanos, por medio de ustedes, los periodistas, medios de comunicación, etcétera. Es muchísimo más activa la democracia, lo vemos en Europa. No voy a decir que sea la panacea de los males, no, por supuesto que no lo es, pero yo personalmente considero que es mejor un régimen parlamentario, un régimen presidencialista. Claro, eso se requiere todo un proceso de educación, todo un proceso de adaptación de la conciencia ciudadana en general, para que en su momento se pueda dar ese vuelco de 180 grados. Claro, perdón, porque no quisiéramos caer en, digamos, el extremo negativo del régimen como es el italiano, que a cada rato... Sí, exactamente. Y eso que Italia tiene una gran tradición jurídica, pero tiene una gran corrupción, porque también... El problema de todas las democracias y de todos los partidos políticos de base es la corrupción. O sea, ningún sistema funciona si hay corrupción. Eso es definitivo. Puede estar la mejor elaboración conceptual de un sistema político, pero si hay corrupción y se carcome la institucionalidad y no se le da posibilidad de que se ejecute correctamente, entonces ningún sistema funciona. Muy bien. Argentina. Pareciera ser, sí, muchas gracias Isabel, muchas gracias también don Mucho Manrique gusto, por acompañarnos. Se supone que la corrupción podría ser fácilmente detectada si las instituciones cumplieran no solamente con la rendición de cuentas, o sea, a través de los informes anuales que deberían presentar, y no estoy hablando solamente de instituciones descentralizadas, estoy hablando también de ministerios, o sea, del poder central. Lamentablemente es una costumbre que no se practica, ¿verdad? Quiero retrasar, digamos, un poquito, retroceder un poquito en la conversación que teníamos, y parte de lo que los constituyentes plantearon en su momento era una especie de sistema político presidencialista, pero con algunos tintes del parlamentarismo. Entonces, finalmente no se hizo ni una cosa ni la otra, porque es un sistema presidencial, sí, donde el jefe de gobierno es el presidente de la República. Sin embargo, no todas las funciones las puede hacer, ¿verdad?, con patente de corso, ¿verdad?, no puede hacer lo que quiera. Sin embargo, tampoco hay un parlamento lo suficientemente fuerte, con esos rasgos parlamentarios, en el que se hace la convocatoria. Por ejemplo, un poquito para explicar a quienes nos escuchan, en el sistema parlamentario, los parlamentos o los congresos tienen la potestad o la posibilidad de llamar al jefe de gobierno o a sus ministros y hacerles hacer una comparecencia en el Parlamento para poder cuestionar sobre una acción u otra que hayan cometido. De llevarse a cabo el debate y de poderse identificar que hay alguna acción incorrecta, que hay algo que hicieron que no se ajusta a la normativa vigente, puede haber un voto de censura, y ese voto de censura trae inmediatamente la renuncia, o por decirlo de una manera más coloquial, la cabeza del ministro o del jerarca, ¿verdad? Y que tiene que retirarse. ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica? Esa figura del parlamentarismo está incorporada en nuestro sistema político. O sea, la Asamblea Legislativa puede llamar a un ministro para pedirle cuentas sobre esa acción en particular. Sin embargo, no pasa más. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer a don Manrique es, tomando en cuenta esa figura que está ya nos dijo que está a favor de un parlamentarismo, pero lo que tenemos ahora es ese híbrido, ¿verdad?, que no le permite al presidente hacer muchas cosas que quisiera hacer, pero tampoco a los diputados poder ejercer una especie de figura de control de la acción del Estado. Entonces, ¿qué hacer frente a esa inoperancia, por un lado, que usted también señalaba, de las instituciones públicas que no rinden cuentas, y por el otro que tampoco hay consecuencia, o pareciera que no hay consecuencia cuando una acción está desviada o se deslinda de la normativa vigente? De manera que ahí nosotros vemos ante la opinión pública ese sinsabor de que cuando la Asamblea Legislativa convoca a cualquier persona para que rinda cuentas en sus respectivas comisiones, no pasa de ser un simple espectáculo o una nota periodística. Entonces, no tienen el poder para decir esto se va a hacer así, pero el presidente tampoco, o el presidente sí lo tiene para llamar a cuentas a aquella persona y poner coto de la situación. Claro, digamos, hay varios aspectos importantes. En primer lugar, en cuanto
a los controles dentro de las administraciones públicas, se ingenió en algún momento en nuestra historia jurídica e institucional la existencia de las auditorías internas, que son brazos largos de la Contraloría General de la República. Sin embargo, en mi criterio han sido inoperantes, realmente, desgraciadamente, porque la voluntad es buena. Incluso en toda la legislación anticorrupción se le da mucha importancia a las auditorías internas, pero no han cumplido el rol para los cuales están designadas. Aunque no formen parte de la administración activa, sí forman parte del control, o deben formar parte del control efectivo de la administración activa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es importante señalar lo que usted acaba de decir en cuanto a los controles por medio de las sanciones vinculantes que sí existen en los regímenes parlamentarios. Obviamente es una de las naturalezas que existe, la posibilidad de cerrar el Parlamento, que es un voto de censura, o un voto de confianza que no se da, entonces eso equivale al voto de censura, etcétera, ¿no? Mecanismos donde verdaderamente se da un castigo ante la inoperancia de un gobierno, por ejemplo, o un representante del Poder Ejecutivo en su momento, o del gobierno, y entonces frente a esa inoperancia existen mecanismos también de cortar la cabeza y convocar a nuevas elecciones. Existen también mecanismos importantes intermedios dentro de un régimen presidencialista, digámoslo, en América Latina ya en varias constituciones políticas se han dado. Nosotros hemos propuesto también la posibilidad de la revocatoria de mandato, después de 2 años de funcionamiento, asamblea legislativa completa y la cabeza del Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidente de la República. Si hay un malestar ciudadano que se eleve en consulta después de 2 años de funcionamiento, son 4, básicamente nuestro sistema por el momento, y entonces que se manifieste la ciudadanía, y si quiere una revocatoria de mandato, pues se revoca el mandato. Lógicamente habría que hacer una reforma constitucional al respecto. Eso forma parte también de los mecanismos importantes de implementación. Otro aspecto muy importante es que tiene que haber una mayor interacción entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Por ejemplo, el ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia debe ser un aladid activo dentro de la comunicación que debe darse, negociación incluso con el Parlamento, con los señores diputados, para que las cosas funcionen más coordinadamente, casi como una especie de primer ministro. Pero bueno, tampoco se da eso. Imagínense que nosotros incluso propusimos que cuando se va a nombrar al ministro de la Presidencia, que el Parlamento le dé el visto bueno, el aval. ¿Por qué? Porque tiene que haber una interacción definitivamente profunda entre el Ejecutivo y el Legislativo, si no las cosas no funcionan. Jala por un lado el Ejecutivo, jala por otro lado el Legislativo, y aquí no manda nadie. Esos son los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema. Y otro aspecto que hay que denunciar mucho es que, y lo vengo diciendo hace bastante tiempo, es que nuestro Estado se ha convertido en un Estado corporativo. Corporativo, pero en sentido negativo, no positivo. ¿En qué sentido? En el punto de que cada funcionario, cada grupo, privado, público y mixto, tiene su propia isla de intereses. Y no se mueve de ahí y actúa solo en función de sus propios intereses. No hay una verdadera vocación por el interés público en general, no hay una verdadera vocación de amor al país, de amor a la historia nacional, de amor a la institucionalidad democrática, sino que cada uno va jalando para sus propios intereses, y eso ha venido desgastando todo nuestro sistema, e incluso hemos llegado al extremo de que administraciones públicas, y las tenemos básicamente todos los días, administraciones públicas no pueden llevar a cabo sus funciones, sus cometidos legalmente dispuestas, incluso también empresas públicas, porque los grupos de interés han amarrado y se han adueñado realmente de la institución, incluso bandos medios, a través de toda una telaraña interna, todo un enjambre de corrupción que han llegado a realmente a impedir que las instituciones autónomas y empresas públicas puedan llevar a cabo sus cometidos correctamente. Eso forma parte precisamente de la necesidad de las intervenciones que hay que hacer profunda, de la cirugía mayor, con el apoyo necesario y de la mano del Ministerio Público. Cuando se escucha el término, hay que ver cuál es la línea a nivel de partidos, cómo entendemos los costarricenses eso, y queremos escuchar a don Sergio. Hacemos una pausa y volvemos. En
Corto y Directo con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En Corto y Directo con Óscar Alfaro. Rincón Taurino se transmite todos los sábados a las 2 de la tarde. Un espacio dedicado al arte taurino y equino. Entrevistas, montadores, ganaderías, cabalgatas y muchas sorpresas más. Solo por Extra TV, el canal del pueblo. Hola, yo soy Daniel Colindres. Hola, yo soy Mañer Escoe. Hola, yo soy Francisco Calvo, jugadores del Deportivo Saprissa y aceptamos ser viajeros VIP. Yo acepté ser un viajero VIP. Y yo decidí ser un viajero VIP. Hola, soy Víctor Carvajal y los invito a ver el programa Turismo VIP. Ellos aceptaron ser turistas VIP. ¿Y usted? Realmente estar aquí en Costa Rica es estar en casa. Manténgase enterado del acontecer de las diferentes disciplinas deportivas. Más Deporte TV, sábados 1 de la tarde, aquí por Extra TV. Adrián Alvarado lo espera con lo mejor de las pasarelas, conciertos y entrevistas en su programa Fiesta TV, sábados 10 de la noche. Esto es Tribuna Política, señores y señoras, buscando información, buscando que realmente podamos conocer la política desde otra óptica, desde otra acera, donde podamos ver la política de forma no tan negativa, que nos lleve a que sean muy pocos los que decidan. Realmente buscamos que usted se informe, que conozca, y por eso estamos en estos temas respecto al aparato estatal, cómo nos movemos, qué es lo que realmente influye, cómo se hacen las cosas, y que usted y yo conozcamos qué nos dicen o qué podemos entender cuando nos dicen, es que Costa Rica es ingobernable, casi que nos sentimos mal todos, ¿verdad? Todos mal portados, somos como los chiquillos malcriados que no hacemos caso. Entonces, realmente es eso lo que nos sucede, qué es lo que pasa, pero escuchando este análisis de mis compañeros, uno ve, y de don Manrique Jiménez, uno dice, señores, realmente necesitamos entender un montón de factores adicionales. Y por eso, don Sergio, ¿cómo entendemos? Porque los costarricenses escuchan, no es la línea, o no es la línea, o no es que son todos como hermanitos de la caridad, que uno dice, por aquí vamos, y ahí se van todos, o cuando alguno se sale del saco, como popularmente se dice, no va en línea. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Qué es lo que se busca con esto? Y sumamos a la propuesta que comenta don Manrique. Vamos a ver, el tema de la línea es un planteamiento que tiene que ver más, si lo viéramos en términos positivos, tiene que ver más con los enfoques ideológicos y programáticos que tenga cada fuerza política. Es decir, a mí no me molestaría, por ejemplo, que una bancada de diputados que responda a una visión específica atienda una determinada línea. ¿Una línea en qué sentido? En el sentido de cómo va a traducir esa ideología de la que hemos hablado en otros programas, esa propuesta que ofreció inclusive al electorado en campaña, en acciones concretas, ya sea de corte legislativo o, si se estuviera en el Ejecutivo, actos emanados de este último como políticas públicas o actos administrativos de diversa naturaleza. El problema es que más bien a veces la línea tiene que ver con responder a intereses específicos de sectores que de alguna forma están siendo encabezados por liderazgos visibles, fuertes al interior de esas agrupaciones políticas. Y es ahí donde comienza el concepto línea a tergiversarse y a adquirir más bien, desde mi punto de vista al menos, una connotación negativa. Pero sí han habido, digamos, vamos a ver, enfoques, y yo quisiera conectar esto para escuchar el criterio de Manrique. Hay 332 instituciones aproximadamente en todo el aparataje público, y dentro de eso incluyo desde las 81 municipalidades, los 8 consejos municipales de distrito, el Poder Central, el Legislativo, Corte Suprema de Justicia, instituciones descentralizadas y un montón de cosas más. Empresas públicas. Perdón, Sergio, y que no todas están bajo la tutela o el mando del presidente de la República. Ni del presidente ni controladas por la Asamblea Legislativa. Sí, porque eso también es importante, si no todo es responsabilidad del presidente, no todo es responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Pero entonces yo lo que quería, y en este caso, digamos, capitalizando la expertise de don Manrique,
justamente conectándolo con usted planteaba el tema de la línea. Han habido, digamos, una serie de organismos de desconcentración máximo o mínimo, que ahí don Manrique nos puede explicar la diferencia, que han surgido prácticamente desde los años 70 con mayor intensidad, aduciendo justamente que el Estado no estaba respondiendo y que entonces se requería una agilidad en la toma de decisiones. Siempre se nos ha vendido que en el concepto que ayer se hablaba aquí también por los compañeros de que el Estado robusto se dio especialmente en los años 50 y 60 con esa ampliación de las funciones del Estado, por ejemplo, interviniendo en actividades que otrora eran exclusivas de la competencia privada, que fue justamente por ese proceso que fue liderado en aquel momento por Liberación Nacional, básicamente, que era el partido, digamos, de inspiración socialdemócrata, el triunfador después del 48, y que de alguna manera condujo el país durante esos años, pero que básicamente esos eran los problemas que habían originado ese Estado tan gordo, tan anquilosado, que se había tornado en un Estado inoperante. Pero ¿qué pasa? Que muchas de estas instituciones desconcentradas surgen más bien después, a partir de los 80s, como una forma de ¿qué? De lo que acabo de decir, de buscar agilizar toma de decisiones en qué áreas. Y es aquí entonces donde conecto y mi consulta. No todo el Estado, usted dijo algo muy interesante de que el Estado se ha vuelto una especie de modelo corporativo en sentido negativo. No todo el Estado es tan deficitario ni tan aparentemente ingobernable como lo presumimos la ciudadanía. Es decir, los desastres que podríamos estar experimentando, por llamarlo así, en materia de educación, de infraestructura educativa o de infraestructura vial, en la que tenemos rezagos claramente evidenciados y claramente comprobados, no son congruentes con el modelo, digamos, de Estado que ha promovido todo el modelo, digamos, de inserción del país a la economía globalizada. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior, que surge como uno de estos entes creados, ese no como desconcentrado, pero sí como un ministerio en los 80s, prácticamente es un ente fuerte, es un ente poderoso, y todos los órganos que giran alrededor de él son fuertes, son robustos. Son los que han permitido, por ejemplo, la inversión directa extranjera, son los que han permitido que un segmento de la Costa Rica de hoy esté claramente conectada al mundo. Y no entro aquí a cuestionar, ahí hay una línea ideológica, digamos, porque fue apostarle a esos sectores. Y para eso se configuró este modelo de desconcentración. La pregunta es, entonces, sin entrar a valorar desde mi punto de vista al menos si eso es bueno o es malo, ya los resultados lo han indicado, nada es totalmente bueno y nada es totalmente malo, aclaro, pero ¿por qué, digamos, qué falta para que esa dinámica se haya logrado vislumbrar en las otras ramas del Estado? ¿Qué será? Que los sectores que están ahí en, digamos, conexión con el aparataje público de esta otra parte no son lo suficientemente robustos, sus intereses no son lo suficientemente fuertes como para que hayan tenido el mismo nivel de desarrollo que esta otra parte del Estado. Sí, bueno, es interesante tomar en consideración varios aspectos. En primer lugar, creo yo que a través del desarrollo de nuestro devenir político y politiquero, realmente se han creado muchos órganos e incluso instituciones cumpliendo básicamente el mismo cometido sin que ninguno llegue a cumplirlo, es lo peor, ¿verdad? Claro. Porque hay 4, 5 o 6 y al final uno obstaculiza al otro y nadie hace nada. Eso no puede ser. Entonces vemos, por ejemplo, la existencia de una multiplicación de órganos, que usted bien lo señala, de desconcentración máxima, desconcentración mínima, pero aún peor, órganos, por ejemplo, con patrimonio propio. Gravísimo. Gravísimo si no existen los controles suficientes. A tal grado de que muchos o algunos de estos órganos a través del tiempo se corrompieron absolutamente. Porque, digamos, con la ley reguladora de la ejecución contencioso administrativa, la anterior, antes de que hiciéramos y redactáramos el Código Procesal Contencioso Administrativo, realmente los órganos no eran llamados a un juicio, a un proceso contencioso administrativo. Entonces, claro, la responsabilidad le caía al Estado en abstracto. Exacto. Y entonces defiéndase el Estado, y ellos hacían toda la fiesta del mundo, lógicamente con un patrimonio propio, todo el dinero y con todas las potestades y sin mayores controles externos, ni tampoco internos y efectivos. Entonces, ante una situación así, en el Código Procesal dimos la posibilidad de que se llamen al proceso también a los órganos directamente con la entidad de la cual forma parte, precisamente como un elemento de control permanente para que rindan cuentas. Eso es muy importante señalarlo. Pero realmente en esto de los órganos, como usted bien lo señala,
ha habido todo un problema de funcionamiento. En lugar de que el Estado se haga más efectivo, más eficiente, realmente se han convertido en obstáculos a la eficiencia. Precisamente porque es parte de esa corporatización, digámoslo así, en sentido negativo del Estado. Yo creo, y siempre lo he señalado, e incluso lo pusimos aquí en las recomendaciones, de que hay que volver, digamos, al esquema de la jerarquización desde el punto de vista de la administración central, por lo menos de la administración central. Es decir, que el presidente de la República tenga las potestades efectivas y necesarias para dictar las pautas de comportamiento de la administración en su conjunto. Y los ministros que vuelvan a tomar sus funciones, sus roles de dirección y incluso de sanción y de la jerarquización efectiva en la administración pública. Eso no es incompatible, es contradictorio con un régimen parlamentario, en ningún momento. No. Puede perfectamente cohabitar y eso es un aspecto importante. Por un lado, la representación política que esté más fluida, los controles políticos que estén más certeros, a través incluso de los controles dentro del Parlamento, y por otro lado, que quien ejerce las potestades dentro del Ejecutivo pueda llevar a cabo las directrices y las órdenes necesarias para el cometido de las políticas que un proyecto determinado, cuando se llega al ejercicio del poder político real, pueda ejecutarlo, y por lo cual los ciudadanos votaron. Realmente votaron por una propuesta política, y el problema práctico es que viene la propuesta, muy bonito todo, y a la hora de la ejecución no sirve para nada, ni nadie hace nada. Entonces entramos en un problema también muy peligroso, que es la desmotivación de los ciudadanos, la falta de creencia en la democracia, porque la caída de las democracias primero caen en los ciudadanos, en la mente de los ciudadanos, en la voluntad de los ciudadanos, y después cae el sistema. Lo vemos en la Alemania nazi, lo vemos en la Italia fascista, etcétera, etcétera. Podemos dar cualquier cantidad de ejemplos donde la gente comienza a cuestionar, a dudar de la democracia, a malquerer a la democracia, y vota entonces por el autoritarismo o el totalitarismo políticos. Bueno, en América Latina también se está dando ese fenómeno. ¿Y en Costa Rica, con el descontento que existe en las personas? Por eso le digo, es un peligro. Esto puede en cualquier momento revertirse. Y no es culpa de la democracia. Al contrario, es que los funcionarios que deben ejercer sus funciones dentro de la democracia no lo hacen. Muy bien. Argentina. Nos estamos volviendo un poco hipócritas, ¿será? Un poco no, o doble moral, sí. Porque usted señala, bueno, cuando vamos a las elecciones, votamos por un proyecto político, por una propuesta política, pero una vez que en el gobierno, el partido político que ganó las elecciones empieza a tratar de implementar lo que ofreció, entonces empiezan por algún lado a decirles que eso es politiquería, que es que se está que en campaña política, que es que, y entonces todo empieza como a contaminarse, ¿verdad? De ese como que la política en sí fuera algo dañino y algo nefasto. Eso contribuye sí a lo que usted bien señala, la falta de confianza, pero también influye, creo yo, el hecho de que los actos que se deslindan de la ley o que se desapegan de ese marco normativo queden sin sanción. Así es. Lo vemos cuando esa cadena de no solamente de jerarquía que usted señala, sino también de responsabilidad termina siendo, como diríamos como se dice en uno de los libros que leemos en el colegio, bueno, se leía por lo menos Fuente Ovejuna, ¿verdad? Nadie es el responsable, nadie termina asumiendo la responsabilidad, y lo vemos ahorita hace unos días, hace unas semanas incluso, sí, con el pago irregular a unas viceministras, y que bien, o sea, que dicho sea de paso también, a veces el funcionario que directamente recibe el pago no es quizás el único responsable, sino que hay otros. Los jefes de recursos humanos, por ejemplo, de las instituciones. Tiene el sistema político costarricense en este momento, de acuerdo con lo que ustedes tuvieron la posibilidad de investigar y de analizar, esos mecanismos para sancionar, para controlar la acción desde las instituciones cuando hay algo que está mal, o sea, porque no son bienes de difunto, o sea, son bienes de todos los costarricenses, claro. O sea, es de la ciudadanía en general, y pareciera como que finalmente no importa si se pagó de más, si se pagó de menos, de todas maneras a mí no me está afectando, y eso también termina por impactar en la credibilidad en el sistema. Y por supuesto que nos afecta a todos. Por supuesto.
Sí, totalmente de acuerdo. Realmente hay una inoperancia de los mecanismos de control y una democracia no funciona sin controles. Al contrario, una inoperancia porque habiendo las reglas o las normas existiendo no los controles. Ejecutan. Es que ese es el problema, usted lo dijo con fuente ovejuna, están los controles y están los controladores, y al final ni los controles ni los controladores funcionan. Entonces tenemos un problema práctico del sistema, que es inoperante. Es inoperante en cuanto al ejercicio real de la fiscalización y sanción frente a la corrupción. Entonces, don Manrique, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema. Don Manrique, entonces, ¿cómo se explica que algunas de las personas aleguen que no es posible trabajar o ejercer o realizar, llevar adelante ciertas cosas por la cantidad de controles que hay? Es que el problema no es tanto los controles como las zancadillas que se ponen dentro de las mismas organizaciones y actividades administrativas. Ese es un gran problema, porque volvemos a lo mismo, hay grupos de interés tan consolidados y tan amarrados entre sí que amarran a la propia institucionalidad, y si llega alguien con voluntad de cambio, yo le garantizo que primero lo sacan a que lleve a cabo por lo menos un 10 o un 20% de esa voluntad, digamos, de cambio que lleva inicialmente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. Precisamente por eso he insistido en la necesidad de que tiene que haber una alta cirugía, una profunda cirugía en la institucionalidad, una intervención verdaderamente en todas las instituciones del Estado. Y volviendo al tema de los entes descentralizados, también hay un problema, las juntas directivas. ¿Cuánto ganan las juntas directivas? Eso es otro de los grandes problemas. Y a la vez, ni siquiera, o muchos de los representantes de esas juntas directivas cumplen con las exigencias del ordenamiento jurídico para estar ahí sentados en el ejercicio de funciones que tengan relación con la propia institución autónoma. Ese es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, personas que no saben nada de banca están en junta directiva de bancos. Así es. En la Caja Costarricense de Seguro Social a veces vemos gente que no tiene ni con medicina, ni que tiene que ver por lo menos con empresa, etcétera, o con leyes. Se ha convertido en un fuero. En el premio Consolación. En el premio Consolación de algunos exdiputados, de algunas que simple y sencillamente se ubican en juntas directivas como muchas gracias por su participación. ¿Es eso lo que usted nos quiere decir? Eso es parte de lo que venimos viendo desde los años 70. Así es. Ahí lo vemos con lo que usted señaló, los órganos, que se crean órganos, entidades que contradicen sus funciones cuando tienen los mismos cometidos, que no debiera ser, con una es suficiente, no 4 o 5. Como el sector vivienda, por ejemplo. Claro, el sector vivienda es uno. Y ahí podemos seguir en la larga lista. O sea, el problema es que los políticos en este país se han dado a la tarea no de satisfacer los intereses públicos o una amplia mayoría, sino que lo que han hecho es crear los mecanismos para que sus partidarios aseguren sus puestos y a la vez ellos aseguren su poder, y los partidos políticos sigan manteniendo ese poder dentro del electorado a través de la compra y venta de puestos públicos. Ese es un gran problema que tenemos en este país, sin duda alguna. Y por eso la gente está tan desencantada con los partidos políticos. Y por eso incluso en Occidente vemos cómo cada vez más se va abriendo los fueros en contra de los partidos políticos. No estoy diciendo que no sean necesarios, claro, son indispensables en la democracia, pero vemos que la gente cada día trata de desvincularse de los partidos políticos o incluso llegar a lo que se ha llamado la antipolítica, que la gente vota por los antipolíticos. Veámoslo ahora con el señor presidente de Estados Unidos, Trump. Fue la manifestación de la antipolítica. Y lo vemos en otros países también, la antipolítica triunfa, independientemente de lo bueno o malo. No vamos a valorar ahorita, vamos a decir, hay mucho que decir, lógicamente, y también críticamente. Pero lo que quiero decirle es que hay una verdadera desilusión del ciudadano en la democracia, que va en perjuicio de la democracia misma, porque ahí es donde se abren los fueros precisamente para los demagogos, para los populistas, para los dictadores de turno digo yo, en cuanto a los que están por debajo. Ellos no se turnan, lógicamente, porque por definición están a favor de la dictadura, ¿no? Y no sueltan el poder. Entonces van nombrando a dedo sus propios partidarios en puestos públicos, pero el problema es que se está dando eso en la democracia viviente, y en nuestro sistema lo tenemos, que se nombran a dedo funcionarios incapaces y que están ahí ejerciendo poderes, pero en función de grupúsculos de intereses y no en función del interés público de la legalidad. Yo quisiera agregar, don Manrique, algo muy importante a lo que usted acaba de señalar y lo mencionó en sus ejemplos. Toda esta problemática que tiene que ver con gobernabilidad, con gobernanza, no es exclusiva de la democracia. Eso quedó muy claro y lo ha planteado también don Manrique, claro. Se habló ayer en este programa.
Por ejemplo, en el régimen, qué sé yo, en los regímenes totalitarios también hay designaciones a dedo, hay designaciones que responden a intereses creados, hay una inoperancia absoluta, tanto de izquierda como de derecha, porque aquí no se trata de sesgarse en función de una visión ideológica. O sea, la ex RDA, la ex República Democrática Alemana, era sumamente ineficiente, pero también lo es ineficiente, por ejemplo, un sistema como podríamos decir la Italia fascista, ¿verdad? Es decir, no es una cuestión de ideologías, y esto que quede muy claro. Ahora, la diferencia con la democracia, para plantearlo ahora sí con una visión muy comprometida con un esquema de organización específico político, es que por lo menos en la democracia todavía podríamos contener esto, que ese es el tema al que quiero llegar. Es decir, cuando ya pasamos el umbral y nos vamos a un modelo autoritario de izquierda o de derecha, luego es más complicado retornar. ¿Por qué? Porque en el tema de la democracia existe algo que todavía es como una especie de válvula de escape, que es la posibilidad del control ciudadano, que hay que fortalecerlo, que hay que darle dientes, como se dice, para que sea efectivo, de acuerdo, pero por lo menos existe y es una parte consustancial al modelo mismo. Es decir, aquí, por ejemplo, en el caso nuestro, la Constitución dice en el artículo 11 que todos los funcionarios deberían de ser responsables de sus actos y deberían de rendir cuentas, pero más aún, el artículo 9 de la Constitución habla de que la democracia, de que el sistema político democrático es ejercido por los tres poderes clásicos y el pueblo. Bueno, ¿cómo materializar eso? Es parte de lo que tenemos que construir. Aquí, por ejemplo, no, Manrique, me parece que un escenario ideal para, si lo queremos ver así, utilizarlo como laboratorio en el buen sentido de la palabra, va a ser siempre la dimensión de lo local. ¿Cómo podríamos desde lo local ir ejercitando a la ciudadanía en este aspecto de mayor participación, de mayor control, que luego vaya extrapolándose al resto de la institucionalidad estatal? Sí, bueno, usted ha tocado varios temas muy importantes a desarrollar. Sin olvidar el aspecto de los entes descentralizados y las juntas directivas, nada más para terminar, digamos, ese punto, por lo menos de mi parte, ¿no? Sin perjuicio de poder ahondar. Realmente es más fácil, mucho más sencillo, sentar las responsabilidades de un jerarca, un presidente, por ejemplo, ejecutivo, y el gerente, que una junta directiva. Así es. Que muchas veces se diluye la responsabilidad, juega con la toma de decisiones conjuntas y todo. Ese es uno de los grandes problemas que tienen las juntas directivas nuestras, amén de muchos otros aspectos. Eso lo señalo desde el punto de vista de la responsabilidad, el señalamiento de la responsabilidad, incluso penal, es muchísimo más sencillo que el jerarca correspondiente sea el responsable directo en la toma de decisiones y en la gestión correspondiente en un ente descentralizado. Y eso es un aspecto importante a revalorar en un momento determinado en relación con las juntas directivas de los entes descentralizados. Me parece que ese es un punto muy importante. Tanto es así que incluso la Constitución nuestra habla de un Contralor General de la República y un Subcontralor. Suena algo contradictorio que el órgano encargado de la fiscalización y la sanción administrativa en materia de hacienda pública y presupuestos y contratos del Estado sea un contralor y haya un subcontralor o subcontralora. Hay un punto importante, es decir, se apostó por la unipersonalidad funcionarial. En cambio, en las juntas directivas de los entes descentralizados se apostó por en principio, precisamente para garantizar un mayor control interno y todo, y tenemos que el órgano que ejerce por definición los controles de la hacienda pública y la materia presupuestaria es una persona, un funcionario, básicamente el contralor y para abajo, que una junta directiva, por ejemplo, que está en los entes descentralizados. Don Manrique, para cerrar este espacio, ¿qué tanto afecta la función de las diferentes instituciones o la banca nacional que tienen sus juntas directivas, el que estos miembros, ¿verdad?, sean nombrados a dedo, políticamente hablando, y que no tengan el conocimiento real de la función para que puedan avanzar, cumplir con sus metas, con sus propósitos, y que avancen y realmente se vea esa maquinaria funcionando? ¿Qué tanto afecta el desconocimiento de esta gente y ese tipo de nombramientos al funcionamiento de estas instituciones? El problema fue con la reforma constitucional que se hizo desde el punto de vista que las instituciones autónomas perdieron, digamos, su autonomía de gobierno. Entonces ahí viene el nombramiento directo por parte del Ejecutivo
y después vino la ley del 4.3, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se prestó ¿para qué? Para un favorecimiento politiquero, y eso desnaturalizó lo que el constituyente originariamente pensó en unas instituciones autónomas regidas por un principio de tecnicismo por excelencia. Y tecnicismo excelente además, eso fue lo que se pensó, pero después se pervirtió. Quizá digamos, por lo menos lo que se vendió en su momento era decir, bueno, es que necesitamos una mayor coordinación. Bueno, eso hubiera sido estupendo, ¿no? Una coordinación entre el Ejecutivo y los entes descentralizados, por supuesto, ese es el ideal, que haya una coordinación. El problema es que se desnaturalizó totalmente. Y entonces, en lugar de coordinar, formaron parte del archipiélago de isletas o islotes, digamos, institucionales, cada uno jalando por su lado, con sus propios intereses, y poco a poco estructuras internas se han ido adueñando de instituciones públicas, que es lo peor. O sea, no estamos hablando de un sistema de régimen privado, estamos hablando de un régimen público, donde bandos medios se han ido adueñando de las instituciones, y entonces todo aquello que se opone a sus intereses van calando en contra de los funcionarios, en contra de las personas que pretenden llevar a cabo, digámoslo así, los cometidos que el ordenamiento jurídico dispone con base en el principio de legalidad. Lamentable. Tenemos que hacer una pequeña pausa y venimos con la respuesta a la pregunta de don Sergio. Perfecto. Domingos en Familia es un programa que abre la ventana en busca de soluciones. Buscamos y proponemos soluciones que beneficien a la familia costarricense. Todos los domingos a las 8 de la mañana, Extra TV presenta Domingos en Familia, un programa hecho para toda la gente. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Juventud Dorada, un programa para la familia, especialmente los adultos mayores. Así es, los invitamos todos los domingos a las 2 de la tarde y con reprise a las 11 de la noche, aquí en Extra TV, Canal 42. Recuerde, en el Canal del Pueblo, Juventud Dorada, un programa familiar con énfasis en el adulto mayor. Muy bien, continuamos en Tribuna Política y don Manrique, la respuesta a don Sergio, la pregunta de don Sergio. Claro, don Sergio, una pregunta muy importante en relación con las administraciones locales, específicamente podemos hablar de las municipalidades como para ir sintetizando. Por favor. Bueno, en primer lugar, las municipalidades han sido un crisol, digámoslo así, activo de las libertades ciudadanas, desde la Edad Media, porque podemos hablar que ya las municipalidades, que como decía un autor, no tienen administración pública, sino que son administración pública por definición, se abocaron a la defensa de los derechos ciudadanos, lógicamente entre comillas, derechos ciudadanos, con todas las disminuciones del caso, desde el punto de vista, por ejemplo, de un ejercicio de la libertad de enseñanza, a favor, por ejemplo, de las primeras universidades que se gestaron, y ahí nace la libertad de cátedra, que ya muy posteriormente, ya propiamente en el siglo XX, final del siglo XX, la Unión Europea la declara como un derecho humano, importantísimo, ¿no? La libertad de cátedra como derecho humano. Pero, ¿cuál es la importancia de la municipalidad? Muchas. Veámoslo desde el punto de vista práctica ya en el siglo también XX, con Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la entrada de los aliados que dividen Alemania en 4 partes, ¿verdad? Que son los que ganan
básicamente en esta guerra, gran guerra, resulta que la base del Estado alemán actual se gesta a partir de las municipalidades. Y ahí es donde se va reestructurando toda la organización del Estado, se va eliminando el esquema de la jerarquización en centralización que hizo el partido nazi cuando llegó al poder, vía electoral, por cierto, sí, con un desencanto precisamente con la República de Weimar. Así es. Que eso fue, como alguien decía, el problema de la República de Weimar es que era una democracia sin demócratas. Cuando ya no hay demócratas en una democracia, lo único que falta es el toque final de quiebre de la democracia, porque ha muerto el sentimiento democrático. A eso voy. Esa es la conciencia ciudadana. Entonces, lógicamente, ahí tenemos un ejemplo vivo de la importancia de las municipalidades, cuando se lleva a cabo la gestión con voluntad, con sacrificio, con voluntad de servicio público y, por supuesto, también con, digamos, cumplimiento de los deberes funcionariales dentro del esquema de los principios de servicio público y dentro de un esquema anticorrupción. Hay una propuesta que vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, desde mi tesis doctoral, realmente es la implementación en Costa Rica de la acción vecinal, ya que usted habla también de la parte de la importancia de la participación ciudadana a nivel municipal. La acción vecinal es indispensable, funciona en España, está en su régimen local. ¿Y en qué consiste la acción vecinal? Es más, ya la propuesta la tengo hasta redactada para llevar a cabo las reformas puntuales en el Código de Comercio, en el Código Municipal, perdón. Entonces, ¿en qué consiste la acción vecinal? Bueno, consiste básicamente en una especie de acción popular en pequeño, es decir, son los vecinos de un cantón, digámoslo así, dentro del esquema del registro de los vecinos, que conminan a la respectiva municipalidad, específicamente el Consejo Municipal, para que cumpla con sus deberes en la defensa de los bienes, de los servicios que debe llevar a cabo con base en el ordenamiento jurídico y los intereses de la colectividad. Si no lo cumplen, se le vuelve a insistir, y si no lo hacen, entonces ahí el ciudadano interesado o los ciudadanos interesados actúan en nombre y representación de la municipalidad en el proceso contencioso administrativo para que el juez obligue y sancione y condene, si es del caso, a la respectiva municipalidad, sin perjuicio de los ciudadanos, para que la municipal cumpla con los cometidos dispuestos en el ordenamiento jurídico y lleve a cabo la defensa de los bienes y servicios que no hizo en su momento y que fue conminada esa municipalidad en su momento por los ciudadanos. Y los ciudadanos entonces actúan en nombre y representación de la municipalidad. ¿Por qué? Porque la municipalidad son parte activa de esos ciudadanos. Vean qué interesante, y ha funcionado como un control efectivo de una actividad ciudadana de cara, digámoslo así, a la omisión o la corrupción de las corporaciones locales o municipales. Don Manrique, tenemos 2 minutos y aprovechando su presencia, ¿cuál es la conclusión suya de este tema? ¿Cuál es la cirugía? ¿Cuál es la cirugía? Hace un rato. Argentina está enfocada en la cirugía. ¿Cuál es la cirugía que usted considera entonces en este caso o propone para que las cosas caminen de otra manera? Tiene que haber un acuerdo de voluntad política. Ahí también está el tema de la constituyente, que dicen que es la panacea de los males. Tampoco es la panacea de todos los males. Yo soy un poco, digamos, escéptico por múltiples factores al tema. Si el cuerpo electoral decide irse a una constituyente, lógicamente habría que pelear ahí toda esa cirugía. Si dice que no, pues seguir adelante también con toda la parte de las reformas internas que establece la Constitución política sobre reformas parciales. Incluso se da la posibilidad de una reforma general a través de un proceso constituyente con base en el artículo 196 de la Constitución política. Pero bueno, aquí el punto importante es que tiene que haber una voluntad política. Los sectores políticos que llegan al ejercicio del poder efectivo tienen que estar de acuerdo, coordinados, tiene que haber una voluntad de cambio, donde se lleve a cabo una interacción permanente entre los distintos sectores políticos reales, de la política real, desde el punto de vista de poder llevar a cabo las transformaciones necesarias a nivel institucional, sin duda alguna. Yo creo que dentro de nuestro sistema activo, ahí están los principios del servicio público. Esos principios, si se ponen en funcionamiento de la mano de un ministerio público fuerte y una voluntad política de decisión y de toma de funciones con responsabilidades, y de responsabilidades implicando también las sanciones del caso, eventualmente contra los funcionarios corruptos,
entonces podemos ir dando un vuelco sustancial a la institucionalidad costarricense. Partir de algo. Tenemos que partir de lo que existe. Y sí existen muchos elementos en nuestro ordenamiento jurídico para llevar a cabo esa cirugía. Sí existen. Lo que se requiere es voluntad política y lo que se requiere también es un consenso de los sectores políticos más importantes en este país para llevar a cabo esa transformación. El problema práctico es que no existe esa voluntad. Ni siquiera existe voluntad para transformar muy puntualmente el reglamento interno de la Asamblea Legislativa para que la democracia funcione mejor. Y eso es una barbaridad. Y eso hay que denunciarlo. Pues todos los políticos están quedando en deuda con nosotros, todos los ciudadanos que hemos depositado el voto precisamente porque nos han prometido mejoras y a la hora de llegar no hay mejoras sustanciales, sino solo formales. Realmente todos cada mañana quedamos reflexionando mucho sobre el país que creemos tener y el país que tenemos. Y la oportunidad que se avecina en febrero del 2018 de generar cambios y de hacer una elección inteligente, que es lo que se busca. Y como lo hemos mencionado, no por pasión, no por color, sino realmente porque por quien estamos votando sabemos que es la mejor opción. Pero para que usted y yo podamos hacer eso, necesitamos conocer un poquito más. Y cuando escuchaba a Argentina proponer o decir, es que cuando se vota se cree que la gente o proponen, no, es que cuando la pregunta es, cada ciudadano realmente conoce el plan de gobierno, conoce la oferta de cada candidato como para decir, con esta me caso yo, con esta me voy yo. Realmente solo escuchamos una que otra promesa que al final y al cabo, como lo dijo un mercadólogo por ahí, solo son una estrategia para ganar las elecciones. Tratemos de analizar, tratemos de pensar, tratemos de conocer y de escuchar. Y usted tiene la oportunidad de hoy a las 11 de la noche ver el reprise de este espacio y de igual manera a través de la página del Facebook de Extra TV Canal 42 seguirlo, verlo a la hora que usted guste. De verdad que don Sergio, don Manrique, muchísimas gracias. Doña Argentina, mil gracias. A ustedes en sus hogares, gracias. Gracias por el respeto y el cariño que cada mañana nos dan siguiéndonos a través de Tribuna Política. Informarles que mañana estaremos aquí a partir de las 7 con un programa más de Tribuna Política y un tema para que realmente analicemos. No se hacen las cosas, no se llevan a cabo porque existen muchos controles o porque realmente no tenemos ganas de hacerlo. Hasta mañana.